Muy bien. Lo primero que hay que hacer es informarse acerca del proyecto y sobre todo nosotros como inversores debemos hacernos una serie de preguntas. ¿Qué es el proyecto que nos está interesando? ¿Qué solución propone? ¿Qué producto diferencial brinda? Y para responder estas preguntas hay tres características muy importantes. La primera está relacionado al valor. ¿Es un proyecto valioso? La segunda está relacionado a la singularidad. ¿Es acaso único en el mercado? Y la última tiene que ver con respecto a si es un token, un proyecto que es insustituible. Es decir, además de ser único en el mercado, sabemos que es muy difícil que lo logren igualar. Como todos venimos del mundo centralizado, también podemos llamarlo el mundo real, siempre vamos a pensar en base al valor agregado, es decir, a que pueda aumentar el producto bruto de un país. Esa es la mentalidad con la que nosotros venimos. Por ejemplo, BitChain proponía con su blockchain mejorar todo lo relacionado a la seguridad en la cadena de suministro. Es más, por ejemplo, entre los partners se encontraba BMW, que por más que sea un producto sólido y aplicable al mundo centralizado, no quiere decir que el token tenga un valor enorme. BitChain vale menos de 10 centavos de dólar y es un proyecto que, como vieron recién, está asociado a BMW, por ejemplo, está asociado también Bayer. Otro proyecto que también me interesó un montón por el producto que brindaba era Scramble Network, que buscaba generar una red descentralizada totalmente privada y segura para, por ejemplo, poder chatear por WhatsApp sin que los gobiernos lo supieran. Pero miren cuánto vale el token. Todavía vale mucho menos. Es decir, son proyectos que son singulares, son proyectos insustituibles de momento, pero no son proyectos muy valiosos en lo que respecta al dinero que se mueve en el mundo de las criptomonedas. Eso es muy importante, porque para los gobiernos sí es valioso y para el equipo detrás del proyecto va a conseguir dinero por parte de los gobiernos, pero nosotros como inversores nos vamos a encontrar una muy buena oportunidad de hacerle una diferencia, porque el mundo criptográfico no busca especular con este tipo de token. Entonces, sabemos que hay un montón de proyectos de diferentes ámbitos barra rubros y nuestro desafío va a ser encontrar oportunidades de inversión que sean interesantes para el mundo de las criptomonedas donde podamos hacer una diferencia. ¿Y cómo poder comenzar? Lo primero y lo más fundamental es ver si existe una competencia directa en el mercado. Fíjense que yo, por ejemplo, estoy utilizando CoinGecko, pero también podemos utilizar otra herramienta potente como es la de CoinMarketCap. Le voy a dar un ejemplo. Yo en su momento estaba analizando un proyecto que se llamaba Sensorium. Me interesaba un montón, tenía que ver más que nada con NFTs y con música. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Los datos se convierten en información. Por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, pero el supply de una moneda. ¿Qué es lo que ocurre? Sí, son 14 millones. Y es un número. ¿Dónde se empieza a dar la efectividad? Y esto viene las enseñanzas de la estadística. La información es más efectiva cuando se la compara con otra información, o mejor dicho, con otros proyectos. Entonces, yo veo a Sensorium. Vamos a buscar a Sensorium. Para ello pongo el ticker Senso. Acá me aparece y por ejemplo veo que vale $1,49, pero esto después lo vamos a ver más en detalle. Vemos que las acciones en circulación son de 12 millones. Entonces en este momento, ¿qué hago? Lo empiezo o intento comparar con otro proyecto. Teníamos Flow. Entonces voy a buscar a Flow. Y miren qué interesante. Flow vale mucho más, pero también tiene 318 millones de tokens. Entonces, Sensorium es más escaso que Flow. Y la escasez genera un aumento de precio. Porque cuanto más difícil es conseguir algo en el mercado, los inversores pagarán más unidades de dinero, en este caso dólares, para poder adquirir el mismo token, la misma cantidad de tokens. Esto después lo vamos a ir viendo más en detalle, pero es solamente para que tengan una idea de que siempre hay que comparar los proyectos con sus similares.
¿Por qué? Porque a nosotros lo que nos interesa es ver la visión, saber en dónde se puede posicionar nuestro proyecto en un tiempo. Yo sé que Sensorium puede subir mucho más de valor. ¿Por qué? Porque Flow, también otra cosa que vamos a ver más adelante, fíjense la capitalización de mercado, tiene unos 2 billones de dólares, es decir, el dinero que hay dentro del proyecto de Flow. Si nosotros volvemos a buscar Censo, tiene solamente 17 millones. Y ustedes se preguntan, ¿y Sensorium puede alcanzar la capitalización de mercado de Flow? ¿Por qué no? Entonces aquí es donde uno empieza a decir, puede tranquilamente hacer un por 10, un por 100, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, importante siempre comparar con la competencia. También les comentaba el valor de un proyecto. Y aquí es donde podemos diferenciarlo en si agrega valor al mundo centralizado. Como les comenté, teníamos a VeChain. También tenemos, por ejemplo, a Stellar Lumens, que es una red que permite procesar pagos, por ejemplo, de Visa en el mundo real. Y sobre esta red se construyen otros proyectos. Sí, vimos que por ejemplo con Scramble Network o con VeChain no son monedas que vayan a valer $100 o $200. Pero no quiere decir que no se pueda hacer una diferencia, porque puede ocurrir que los inversores de criptomonedas vean un producto que sea útil en el mundo real y que también tenga valor en el mundo de las criptomonedas. Por ejemplo, otro proyecto que también tiene un uso en el mundo real, pero que además generó valor en el mundo de las criptomonedas, es el famoso Theta. Theta tiene una tecnología que sirve y funciona para los servicios on demand de streaming. Por ejemplo, dentro de los partners vamos a encontrar a Sony. Básicamente, y rápidamente para explicarles un poco de qué funciona Theta, lo que permitiría es que, por ejemplo, Sony pueda transmitir contenido 4K sin saturar los servidores. Ustedes se acuerdan que al comienzo de la pandemia, por ejemplo Netflix, comentaba que iba a pasar contenido en HD. ¿Por qué? Porque como todos los usuarios estamos viendo contenido on demand de manera centralizada, los servidores se saturaban. Entonces Theta propone una solución descentralizada, donde cada persona pueda compartir un poco de su internet para mantener una red estable y poder permitir brindar contenido 4K sin bajar la calidad y sin saturar el sistema. Además, con su moneda, acá viene la parte interesante, con su moneda, en un futuro, las personas van a poder adquirir contenido multimedia. Es decir, yo no quiero comprar una serie, pero quiero comprar 2 o 3 capítulos. Vas a poder con su propia moneda. Entonces, ¿eso qué genera? Además de ser un producto que agrega valor al mundo real, también es un producto, es una moneda que tiene valor en el mundo criptográfico. Fíjense el precio que tuvo y era una moneda que valía centavos. La moneda supo valer, fíjense, aproximadamente unos 60 centavos hasta llegar a unos 14 centavos. Obviamente hay FOMO en todo el proceso, pero nunca más va a volver a valer 60 centavos. Fíjense que está entre los 4 y los 6,20. ¿Por qué? Porque tiene valor, tanto en el mundo centralizado como en el mundo criptográfico. También podemos encontrar monedas que generen valor solamente en el mundo descentralizado. Por ejemplo, redes como Solana, por ejemplo, también oráculos como Chainlink. Recuerden que el oráculo es la parte más fundamental del mundo criptográfico. Los exchanges descentralizados, por ejemplo PancakeSwap, necesitan una base de datos para mantener actualizados los precios de sus criptos activos. Y para ello utilizan oráculos como por ejemplo Chainlink, o también por ejemplo encontramos Band y otros de menor nombre. Y también puede ocurrir que existan casos donde se genere valor tanto en el mundo centralizado como en el mundo descentralizado. Theta podemos decir que es un caso donde genera valor en el mundo criptográfico, es decir, descentralizado, pero también genera valor en el mundo real. ¿Qué otros proyectos podemos encontrar que generen valor en ambos mundos? Por ejemplo, los metaversos, como Decentraland, que es una tendencia que parece que durante 2022 y durante próximos años se va a ir incrementando. También, por ejemplo, los NFTs de propiedades como Launcher también generan valor en ambos mundos. Es decir, poder tokenizar una propiedad que ya existe en el mundo real, pero comercializarla en el mundo virtual de las criptomonedas. Eso genera valor tanto en el mundo real como en el mundo descentralizado. Y como le comenté, Sensorium también está relacionado a ambos mundos. ¿Por qué? Porque comercializamos música y en el caso específico de Sensorium,
uno podrá acceder a conciertos virtuales. Por ejemplo, si ustedes se acuerdan en Fortnite, en un momento se generó un concierto de un DJ llamado Marshmello. Bueno, eso estás trayendo a un artista del mundo real y estás generando un concierto de manera virtual. Conecta ambos mundos. El conectar ambos mundos, digamos que es una buena definición del metaverso. Entonces Sensorium lo que quiere buscar es poder crear conciertos virtuales. Y, por ejemplo, si vamos al apartado de artistas, tenemos a David Guetta, tenemos también a Charlotte White, tenemos a Nina Kravitz, a Steve Aoki, a Jean-Michel Jarre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces traes personas del mundo real que generan un valor en el mundo real y haces un concierto virtual que se paga con criptomonedas. Entonces generás valor en el mundo virtual. ¿Por qué? Porque las personas van a comprar censo, así se llama el ticker, el token. Recuerden, cuando yo digo censo o digo maná o digo teta, estamos hablando siempre del ticker, que es la manera en la que nosotros podemos encontrar rápidamente en los gráficos o inclusive también en las páginas como CoinGecko el precio de un activo. Entonces, con el censo voy a poder sacar un ticket y participar del mundo virtual. Eso le genera valor a la moneda. Y por último, y diría que es el mayor de los casos, es puro FOMO. Por ejemplo, el caso de Eternal. ¿Qué ocurrió con Eternal? Era un proyecto muy bueno, empezó a tener muchísimo FOMO, ahora lo vamos a ver hasta dónde llegó su precio, y actualmente por un problema con los servidores, si no me equivoco creo que se robaron un dinero o un problema con el equipo, fíjense la credibilidad, importantísima, empezó a desconfiar del equipo y la gente se empezó a ir. Entonces ahora vamos a ver qué ocurrió con Eternal. Muy importante que si ustedes quieren ir a la página de cualquier criptomoneda, también la van a encontrar en CoinGecko o en CoinMarketCap. Es decir, yo quiero ver la página de Eternal. ¿Cómo puedo hacer? Pongo Eternal, CryptoMines Eternal, y fíjense que acá directamente ya nos está dando la página, nos está dando el contrato en la Binance Smart Chain. Yo no quiero que ustedes se acostumbren a buscar los contratos en CoinGecko o en CoinMarketCap, porque como bien les digo, esto es Binance Smart Chain. Ahora, si usted tiene algún proyecto en Matic, en Avalanche, en XDAI, en OKEx, etcétera, 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 no van a tener el contrato acá, van a tener que buscarlo en otra parte. Por lo general lo van a encontrar en el Telegram del equipo, en la página del propio equipo, inclusive puede que en la propia comunidad, en medio de la camaradería, se compartan los contratos entre sí, o inclusive en la propia página de una preventa se puede encontrar el contrato del token, pero traten de no acostumbrarse a adquirirlo de las páginas de CoinGecko y CoinMarketCap, porque si pegan este contrato en Polygon, por ejemplo, les puede salir cualquier otro token. Fíjense que tenemos, como les dije, la página, exploradores, comunidad, las redes sociales, y esto también es muy importante, se los quería comentar más adelante, pero recuerden que yo les dije que había que analizar las competencias directas en el mercado. Entonces, mediante las etiquetas, nosotros podemos saber los proyectos similares, por ejemplo, de Play and Earn. Si nosotros vemos un proyecto que es de Play and Earn y queremos compararlo con otros, tocando la etiqueta ya tenemos un montón de ejemplos para compararlo. Por ejemplo, yo le había comentado Sensorium, ¿no? Sensorium era NFTs, era metaverso también, porque puede tener varias etiquetas. Fíjense que yo voy a tocar metaverso y acá pueden salir varios proyectos similares. Voy a poner Flow, por ejemplo. Fíjense que Flow, por ejemplo, es un NFT. Entonces, si nos vamos a los NFTs, fíjense que aparece Axie Infinity, que también es un juego Play and Earn. Y aparece Sandbox, que también es un metaverso. Porque, les voy a repetir, hay varias etiquetas. Si bien Censo lo tomó como metaverso, también es un NFT. Va a empezar a dar NFTs en un tiempo. Entonces, así ustedes pueden ir rápidamente, ir comparando con otros proyectos. Pero volvemos al caso de Eternal. Yo quiero ir a Eternal, a la página de Eternal. ¿Cómo tengo que hacer? Pongo Eternal, toco el enlace y así directamente vamos a la página. Y acá es donde, bueno, ustedes ponen el juego, etcétera, lanzar la aplicación, jugar, etcétera, etcétera, etcétera. Y en CoinGecko, lo que a mí me interesa es que veamos qué ocurrió con el precio. Fíjense, era un juego que estaba bien, a $5, $6, $7. En la preventa se conseguía más barato, ya se había hecho una ganancia, pero empezó a entrar el FOMO. Fíjense el precio, lo que ocurrió. Empezó a subir, 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 FOMO, 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 y acá qué pasó, y empezó a morir, empezó a morir hasta los casi $2. Imagínense haber comprado acá y estar a este precio. Pueden perder todo su dinero tranquilamente. Fíjense, el mínimo histórico fue 5 centavos y el máximo 800. Una locura. Ahora, fíjense qué interesante con respecto a la gráfica. Yo la estoy viendo en un año. Si ustedes la ven en menor temporalidad, va a aparecer de otra manera. Pero, ya que estamos hablando del FOMO,
es muy interesante que vean la siguiente imagen. Esta imagen la van a encontrar de diferentes nombres. Algunos le dicen Fear and Greed Index, gráfico de la codicia, del miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque acá trata de mostrar, y recuerden que hablamos de la psicología, empezamos hablando sobre la psicología, lo que trata de explicar es cuando el mercado está en euforia y cuando el mercado está en pánico. Ustedes tienen que aprender a controlar las emociones, siempre, como ya lo hemos dicho, no van a poder ser 100% racional, pero sí es importante que puedan ver desde la frialdad qué ocurre con el mercado. Entonces hay momentos donde hay desesperación y donde hay euforia. Básicamente una parte en la que el proyecto casi ni se conoce, se empieza a tomar una conciencia, empieza a subir un poco, trampa para bajistas. Hay una parte de manía o euforia, que fíjense cómo sube enormemente el precio, en la parte de entusiasmo. Acá ya empieza la codicia, la avaricia, vendo, no vendo, bueno, no, lo aguanto. Después hay un nuevo paradigma y acá es cuando empieza a caer. En la primera parte de cae hay una negación de uno decir, no, esto está corrigiendo y va a seguir subiendo. Eso es lo que se conoce como trampa para alcista. Sube un poquito y uno dice, bueno, vuelta a la normalidad, nos vamos a ir a la madre. ¿Y qué ocurre? El proyecto empieza a caer de vuelta. Y acá empieza el miedo, la capitalización, acá empieza la desesperación. Después ya esta desesperación, venden los últimos y retorno a la media. ¿Y por qué les traigo este gráfico? Porque curiosamente pasó esto con Eternal. Fíjense, tenemos una parte donde prácticamente el proyecto está invisible, muy poco lo conocen. Luego tenemos una pequeña parte de despegue, inconsciencia. Acá podemos ver la primera liquidación. Ven que hay como una pequeña bajadita. Subida, otra pequeña bajadita. Y empieza la parte de la euforia y el entusiasmo. Una pequeña corrección. Ya tenemos acá la parte de avaricia, autoengaño. Nuevo paradigma. Fíjense, cae, esta es la parte de negación. Nuevo paradigma, negación, trampa para alcista, vuelta a normalidad, miedo. Volvemos a ver Eternal. Tenemos nuevo paradigma, negación, trampa para alcista, vuelta a normalidad, no, miedo. Miedo. Se quedan los últimos, la parte de desesperación. Y acá estamos otra vez en la media, ya con un proyecto que seguramente no vuelve a revivir ni llegar a estos máximos porque ya no tiene el mismo fondo. Ha ocurrido acá la parte del miedo, la parte donde se perdió credibilidad del proyecto, del equipo, y cuando se pierde la confianza, los inversores no vuelven a meter dinero, es decir, el proyecto no aumenta. Este es un caso de FOMO, por ejemplo, como les comenté, en un Play and Earn. Axie Infinity es el más conocido de los Play and Earns, pero ahí tiene una competencia directa. ¿Qué otros FOMOs podemos encontrar? Plataformas financieras, por ejemplo, ClonalSwap. Ahora vamos a ver qué ocurrió con el precio de ClonalSwap. Y también puede ser Mozart Finance, una en la que yo participé con su token que se llamaba Melody. Fíjense que Melody cuando salió valía $14. Se genera un FOMO, no es exactamente igual al gráfico que acabamos de ver, pero se empieza a generar un FOMO, se genera al menos un por 2 aproximadamente, estoy viéndolo en 4 horas, podemos después verlo en 1 hora. Y luego, ¿qué pasa? Se termina el FOMO y entonces se empieza a vender hasta hoy que vale unos 0,001 centavo de dólar. ¿Qué trato de decir con esto? No se casen nunca con los proyectos. Es importante que ustedes diversifiquen bien su cartera y su gestión de riesgo. Porque si van a estar a muy largo tiempo con un proyecto, que sea un proyecto bueno, que sepan que no va a morir. En este tipo de proyectos financieros, uno sabe que tiene que hacer una ganancia rápida e irse. Pero bueno, esa habilidad la van a ir ganando con el tiempo a medida que adquieran experiencia. Ya les dije que lo voy a nombrar varias veces a lo largo de la cursada. La experiencia no se compra, se gana con el tiempo. Perderán dinero, pero van a ir adquiriendo experiencia e ir mejorando. ¿Dónde la parte importante? Que mientras ustedes generen experiencia y pierdan ese pequeño dinero para tener mayor conocimiento, que no pierdan todo su capital, porque necesitan seguir practicando hasta convertirse en inversores inteligentes. Vamos a ver qué pasó con Crona. En este caso, para Crona, como está en la red de Cronos, la relacionada a crypto.com, nosotros necesitamos se llama screener para poder ver los charts, es decir, para poder ver las gráficas. Fíjense que Melody era un proyecto que funcionaba sobre Binance Smart Chain. Y la misma, para poder ver el precio del token, utilizó la página pocoin.io.
App. Este es nuestro screener que nos permite ver los charts. Esto que ven acá son los charts, las gráficas. Nosotros podemos ver qué ocurre con el precio del token. Estos son charts y necesitamos encontrar los screeners. Entonces, en Cronos, screener que nosotros vamos a utilizar es el Cronos DEX Screener. Como recomendación, y como ustedes están viendo ahora mismo en pantalla, yo les recomiendo que se armen una carpeta en su explorador con herramientas útiles. Fíjense, tengo a CoinGecko, tengo también a, CoinMarketCap. CoinMarketCap también, después lo vamos a ver mejor en el apartado de noticias. Fíjense que acá tengo Pocoin para Binance Smart Chain, pero tengo también Cronos para lo que es la red de Cro. Entonces acá voy a buscar a Crona, pongo Crona, busco Crona con su par USDC y vamos a ver qué ocurrió con el precio. Ahora mismo está en unos 0,61 centavos. Crona fue un token que se vendió entre 10 y 15 centavos, dependiendo de la opción en la que ustedes entraban. Voy a ponerlo en diario. Y fíjense que es un token que comenzó a 10 centavos y llegó a valer hasta casi unos 7 centavos hasta que se empezó a ir el FOMO y empezó a corregir hasta quedarse en un estático 0,61, pero parece estar queriendo lateralizar, parece estar queriendo volver a revivir. ¿Por qué? Porque lo que ocurrió acá es que vendieron todos los de la preventa, pero si es un proyecto que genera valor con su moneda Crona, va a empezar a subir de vuelta. Recuerden que en este caso estamos hablando de plataformas financieras. Entonces, si por ejemplo yo con Crona, no sé, habilitan un pool donde depositando Crona yo puedo ganar Bitcoin o puedo ganar Ethereum o puedo ganar una moneda de interés, ¿qué va a ocurrir? El mercado cripto va a empezar a comprar Crona para poder depositarlo y ganar Bitcoin. ¿Y qué va a ocurrir con el precio? Va a empezar a subir. Por ejemplo, es una idea, le voy a repetir, hay que ser visionarios, hay que pensar qué utilidades puede tener el proyecto en un tiempo. Por ejemplo, ya que estamos hablando de Cronos, que es una red bastante nueva, ¿qué va a ocurrir con todas las nuevas aplicaciones que aparezcan? Con todos los nuevos proyectos que aparezcan. ¿Van a necesitar un launchpad? Bueno, si ustedes se fijan en Crona, nosotros tenemos un apartado de info donde básicamente depositando los Crona podemos acceder a nuevos proyectos. Por ahora solamente tuvo uno, ABTO Cross, que tengo entendido que ha ido bastante bien, creo que se pudo hacer un por 4 y esto genera confianza en el proyecto. ¿Cómo podemos ver esa confianza? Volvemos al precio. Fíjense que luego de la caída, casi a los 44, empieza a subir, empieza a mantener el precio y seguramente empieza a consolidar. Entonces, hemos visto un Play and Earn como Eternal, hemos visto dos plataformas financieras como Melody y como CronoSwap, y por último vamos a ver otro juego de Play and Earn, pero que prometió, pero nunca dio el producto. Porque cuando yo hablo de Eternal, está funcionando, es un juego que funciona actualmente, pero un movimiento por parte del equipo generó desconfianza en los inversores. En el caso de Myst, es un proyecto también Play and Earn, metaverso, NFTs, que en teoría iba a estar en la Epic Game Store e iba a utilizar la tecnología de Unity. Entonces, al ver estos dos partners, se empezó a generar un FOMO. Es un juego que está en la Binance Smart Chain, entonces lo vamos a ver en Pocoin. Lo que yo necesito ahora es el contrato del token. Le dije que podemos ir directamente al Telegram del equipo y buscarlo ahí. Podemos buscar en la propia página, seguramente en la parte de la información vamos a ver, en mis tokens seguramente encontremos la dirección de contrato del token. En este caso en particular, como Myst es un token de la Binance Smart Chain, también podemos adquirirlo de CoinGecko, pero el caso que a mí más me gusta es ir directamente al explorador de la red. Si estamos hablando de Binance Smart Chain, vamos a ir a BSCScan. Y en este caso voy a poner Myst y en este caso me va a figurar la dirección de contrato del token. Una vez que tenemos la dirección de contrato del token, puedo ir directamente a Pocoin. Fíjense que yo borro la parte posterior a tokens y pego la de Myst. Le doy a Enter y puedo ver qué ocurrió con el precio del token. Quiero que veamos al principio lo que ocurrió con el token. Fíjense que es un token muy volátil y que al principio se generó un FOMO, estaba casi entre los 0,07 centavos y llegó a estar casi hasta los 0,5. ¿Y qué ocurrió? Lo que ocurrió es que el proyecto nunca presentaba el juego. Y eran solamente promesas. Entonces la gente empezó a vender, empezó a desconfiar del proyecto, bla, bla, bla. En este momento se empieza a otorgar un stake de Myst. Y claro, le tuvieron que dar alguna utilidad a la moneda porque si no, los inversores compraban, la guardaban y decían, ¿para qué quiero esto? Si no tiene utilidad.
Le dieron una utilidad, volvió otra vez un poco el FOMO. ¿Pero qué pasó? No hay juego, entonces empiezan a vender, empieza a caer de vuelta. Acá también debe haber otra notilla, pero fíjense, empieza a caer de vuelta, entonces tiene mucho potencial. Pero si el potencial no lo empiezan a plasmar en el debido tiempo, el dinero del proyecto se va a ir. Porque no se van a quedar un año o dos esperando a que saque el juego. Directamente con ese dinero van a buscar otra competencia que ya esté desarrollando un producto o que al menos ustedes vean que tiene mayor potencial. Por eso les decía que nunca se casen con un proyecto y siempre traten de buscar aquellos donde puedan ver un potencial para hacerle dinero. Fíjense que si bien este es un proyecto que lo guía el FOMO, hay partes donde uno puede hacer un buen dinero. Si ustedes compran acá y venden acá, van a hacer un buen dinero. Si compran acá y venden acá, van a hacer un buen dinero. Si nosotros vemos el pasado, los 3 picos que ella hizo, Mist podremos comprar un poquito ahora. Y esperar que en un momento haga un pico quizá de 90 centavos y vendemos ahí. Y empiezan a hacerle la diferencia. Porque es un proyecto que promete y cuando mete un poquito alguna noticia interesante se genera un poco de FOMO. Aprovechen el FOMO a su favor. Bien, entonces aquí ya les mostré varios ejemplos de proyectos donde generan valor al mundo centralizado, al mundo descentralizado, valor en ambos y también cuando se trata de proyectos de puro FOMO. Hemos visto varios rubros, metaversos, NFTs, Play and Earn, plataformas financieras, aquellas que generan, valor en el mundo centralizado, como la cadena de suministro de chain o infraestructura de pagos. Hemos visto también oráculos, hemos visto también redes como Solanas. Creo que ya hemos generado un panorama bastante grande sobre el mundo de las criptomonedas. Porque uno dice, compro esa criptomoneda. No, uno no dice compro esa criptomoneda. Uno tiene que decir, compro este token y el nombre del token. Porque como pueden ver, no es todo lo mismo. Sí tienen la misma tecnología. Una moneda que es criptográfica, pero después tiene una utilidad y un valor totalmente diferente. Por eso es importante siempre analizarlo fundamentalmente. Aquí lo que acabamos de hacer es plantear el panorama para que ustedes abran la mente y vean que se pueden encontrar un montón de tendencias, un montón de rubros donde invertir. En resumen, los fundamentos nos permiten conocer si es un proyecto con potencial a futuro. Por eso, el análisis fundamental complementa al análisis técnico, ya que enriquece la información. Es decir, nosotros queremos tradear, por ejemplo, Mist. Bueno, con el análisis fundamental y con las noticias podemos saber los momentos oportunos para comprarlo. Si bien, viendo el análisis técnico, podemos decir es un buen precio comprarlo acá, capaz de con el fundamental lo podemos complementar. Es decir, ¿tiene alguna noticia? Hoy es 16 de enero. Si por ejemplo, el 10 de febrero se presenta la mainnet o por ejemplo, directamente se presenta el juego. ¿Recuerdan que no presentaron el juego? Bueno, presentan el juego el 10 de febrero. ¿Qué puede ocurrir? Que el precio solamente suba hasta el 10 de febrero. Porque se empieza a generar un nuevo FOMO. Entonces, sabiendo esa información, ustedes compran y enriquecen su análisis técnico. En otras palabras, lo compraron barato, lo vendieron caro. Ahora sí, finalizado el planteo y agrandado el panorama del mundo criptográfico, vamos a enfocarnos directamente a aquellos parámetros e indicadores a tener en cuenta a la hora de analizar un proyecto en particular. Es decir, vamos a enfocarnos en aquellos indicadores y parámetros que son importantes y cómo saber interpretarlos en comparación con los datos de otros proyectos con características similares. Son básicamente 9 puntos y lo vamos a ir viendo uno por uno.